Bien, amigos míos, amigas mías, hoy me he levantado con un poco de humor y por eso me he puesto esta música rifinia, la música clásica y tradicional, la cual en este caso es música de crítica, pero no vamos a hablar de música, por supuesto. Hoy vamos a hablar exactamente de Arantxa González otra vez, la ex ministra de Asuntos Exteriores de España. Bien, esta ministra, como sabéis, en abril ha permitido la entrada al terrorista de Brahim Ghali, líder del Frente de Polisario, luchadores por la autodeterminación o la liberación, según ellos, del Sáhara Occidental, el Sáhara marroquí, como sabéis, el Sáhara colonizado por España más de 100 años, la cual ha estado ocupando ese territorio y, por supuesto, en este caso, aprovechando de ese territorio. Y después de que España abandonara el territorio del Sáhara, Marruecos recupera su territorio con la llamada Marcha Verde, la cual celebró el pueblo de Marruecos al lado de su rey Hassan II, el rey de Marruecos en su momento. Bien, celebraron la Marcha Verde, hemos recuperado el Sáhara Occidental como territorio, parte del territorio nacional de Marruecos. Y por supuesto las Naciones Unidas no se ha quedado, digamos, con las manos cruzadas y exige la autodeterminación al pueblo saharaui. Pero bueno, Marruecos en este caso, ni los marroquíes aceptamos, ni Marruecos aceptan, ni el gobierno de Marruecos acepta, ni el rey de Marruecos acepta. Quiera quien quiera y quiera no quien quiera, pues da igual porque nosotros vamos a seguir diciendo que el Sáhara es nuestro y el Sáhara es marroquí, al igual que podemos decir que hay muchos otros territorios que eran marroquíes, usurpados por el colonialismo francés y otorgados a otros países, como es el caso de Mauritania, que como sabéis Mauritania también era territorio marroquí llamado Shinguit, que es tierra de perros, así se llamaba en bereber. Bien, fue llamada Mauritania y colonizada por Francia y por supuesto se declaró la República de Mauritania y se independizó la República de Mauritania de Francia, la cual Marruecos no ha reconocido hasta el año 75 y luego también está el Sáhara Oriental, que es Tindouf y Béchar, dos provincias gobernadas actualmente por Argelia y bajo el colonialismo argelino. Marruecos las reconoce como territorio de Argelia ahora, aunque las negociaciones están pendientes porque la frontera no está formalizada entre ambos países desde la independencia de ambos. Aunque oficialmente ante las Naciones Unidas, Marruecos y Argelia son lo que son hoy en día de punto. Pero Marruecos, en este caso, seguimos muchos marroquíes y por supuesto algunos partidos nacionalistas de Marruecos, como es el partido en este caso de Pacto Democrático de Marruecos, que exige la devolución del Sáhara Oriental a Marruecos y exige, en este caso, que haya unas negociaciones con esta república militarista para que este territorio vuelva a ser marroquí. Bien, todo esto es marroquí, todo esto es lo que queremos los marroquíes. Bueno, por eso se nos llama los expansionistas o los imperialistas. No somos imperialistas, no somos expansionistas, ni tampoco nos gusta meternos en conflictos que no tienen nada que ver con nosotros. Lo único que queremos es que Marruecos tenga su soberanía nacional sobre lo que tiene esos territorios, entre ellos el Sáhara marroquí, la cual no vamos a renunciar a ella. Bien, pues como sabéis, Arantxa González en abril ha recibido al grupo terrorista de Polisario en su territorio y por supuesto lo han curado en el hospital de San Pedro en Logroño, tratado contra el COVID, supuestamente recibido por asuntos humanitarios, pero el error que cometieron o que cometió en este caso la Arantxa González fue la entrada de Brahim Ghali a España, y es que ha entrado con una identidad falsa, por lo tanto eso es un delito en España. Y según lo que indican en el juzgado, porque como sabéis, el juzgado de instancia número 7 en Zaragoza
sigue investigando la causa de la entrada de Brahim Ghali y quién dio la orden de que entre este señor a España. El Arantxa González, como sabéis, prácticamente es la ministra de Asuntos Exteriores, la cual a todos le echan la bronca, bueno, la bronca no, sino la culpa de lo que ha pasado en España, de la crisis internacional que se ha provocado entre Marruecos y España, y por supuesto la crisis entre la Unión Europea y Marruecos, la crisis entre la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes, y por eso hoy en día todo el gabinete de Arantxa González es investigado y incluso dicen que puede ser imputada por estos, digamos, por este delito que ha cometido y sobre todo la entrada de Brahim Ghali con identidad falsa al territorio español y aparte de eso poniendo en peligro en este caso las relaciones bilaterales que hay entre Marruecos y España y no solo eso sino la alianza estratégica contra el terrorismo y por supuesto contra la inmigración irregular, que es la inmigración ilegal. Bien, todo eso lo ha puesto a la Arantxa González en peligro, pero en la realidad las preguntas que se están haciendo, quién, cuándo y cómo, digamos, se dio la orden y por qué ha tenido que aterrizar en un aeropuerto militar en Zaragoza y por qué ha tenido que entrar a escondidas a España, siendo que España es soberana y puede tomar su propia decisión de quién entre y quién sale de su territorio sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Pero ¿por qué cometiendo un delito? ¿Por qué tiene que entrar con documentación falsa? ¿Acaso España es una taifa, un país, digamos, un califato de su momento del Imperio Almorávidí? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo y por qué entró falso este señor a España? Esas son las preguntas. Y por supuesto, según lo que nos indica en este caso El Mundo, que es el periódico español El Mundo, directamente nos indica de que la Arantxa González va a ser imputada por este delito, y no solo ella, sino que también el jefe de su gabinete y también, digamos, varios generales del ejército del aire en España. Bueno, en Zaragoza exactamente, para ser más exactos, en Zaragoza. Todo eso es lo que nos indican por haber permitido la entrada al líder terrorista de Polisario, siendo el que, digamos, promueve todos estos movimientos, toda esta lucha contra Arantxa González y contra el delito cometido en España por haber permitido esta entrada. Según lo que nos indica El Mundo también, es decir, esto no es una noticia marroquí, sino que es una noticia española, nos indican exactamente que es la acción popular, y la acción popular, como sabéis, en este caso son fuerzas políticas o fuerzas de organizaciones que corresponden al Partido Popular Nacionalista de España, el PP, y por supuesto todos estos están moviendo los hilos para que, de alguna manera, quien tenga que pagar, digamos, este crimen, este delito, sea el gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez. Y por supuesto también tenemos una noticia muy importante y es que, digamos, José Álvarez, el ministro actual de Asuntos Exteriores español, ha solicitado una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita. Bien, todo esto, digamos, va en muy buen camino porque Marruecos sí que le interesa muy bien que si castigue a Arantxa González, Laya y por supuesto que se demuestre la culpabilidad, digamos, de haber permitido la entrada al enemigo número uno de Marruecos en territorio español. Y además ser atendido y tratado como con inmunidad política, porque al fin y al cabo, digamos, este señor ha sido llamado por la justicia española para declarar, pero al día siguiente ya había salido del territorio nacional español y se había escapado ya para Argelia y tampoco se sabe cómo entró, cómo salió, perdón, se salió con órdenes, digamos, del ministerio o salió porque él ha querido, porque se ha salido porque él ha querido, pues prácticamente es una salida injustificada literalmente porque salió justo una hora después de haber declarado ante el juez de Zaragoza, ante el juzgado zaragozano en instancia número 7. Bueno, todo esto pues va avanzando y esperemos que en este caso paguen los que tengan que pagar y que las relaciones entre ambos países vuelvan a la normalidad total y absoluta y que vuelvan a ser esos vecinos tan amables y tan agradables. Y bueno, finalizamos este vídeo aquí. Por supuesto, si tenéis alguna duda o algún comentario, dejádnoslo en los comentarios. Y por supuesto, dejadnos vuestra opinión. ¿Qué opináis sobre esta crisis entre Marruecos y España? Bueno, ahora ya no se le puede llamar crisis porque ya se ha calmado, pero ¿qué opináis de la entrada falsamente a España? La entrada ilegal a España.
Tanto España lucha contra la ilegalidad de los inmigrantes, pero bien que permite que un terrorista entre a su territorio con documentación falsa y, por supuesto, la entrada programada desde el gobierno español. Dejadnos vuestro comentario. Un saludo.